Kang el Conquistador finalmente ha llegado, y su incalculable amenaza a través del multiverso está a punto de ser liberada, al punto de que incluso será mucho más para lo que Ant-Man y su familia puedan enfrentar. Pero, ¿cuál es el plan de Kang? ¿Cómo Darren Cross se transformó en MODOK? ¿Y acaso Scott morirá en esta cinta? Bueno, si quieres esas y muchas más respuestas, así como prepararte para la película, este es el video que necesitas, donde hablaremos de 15 datos y teorías que debes saber antes de ver Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Trama y cuándo ocurre. Después de su gran triunfo en contra de Thanos y su ayuda para salvar la mitad del universo de su muerte a manos del Titán Loco, Scott Lang decide vivir una vida tranquila lejos de las aventuras superheroicas que había enfrentado para intentar convivir más con su familia y en especial junto a su hija Cassie. En el transcurso, ella junto a su padre, Hope, Janet y Hank serán absorbidos por un dispositivo que creó hacia el reino cuántico, en donde deberán explorar sus aún desconocidos parajes, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los empujará más allá de los límites de lo que creían posible, encontrándose con Kang el Conquistador, un viajero temporal y dimensional cuya amenaza es más grande de lo que Ant-Man y Wasp podrían enfrentar. Según se ha revelado, esta tercera entrega de Ant-Man se sitúa de 1 a 2 años posterior a los acontecimientos de Avengers Endgame. Exactamente no sabemos cuánto, ya que aún no se ha revelado qué proyectos ya estrenados van antes y cuáles van después, pero lo que sí sabemos es que esta película nos presentará al próximo gran villano del UCM y nos dará una probada a lo que será su gran amenaza para todo el universo Marvel, que quizás pueda ser demasiado para nuestro querido Hombre Hormiga. Villanos. Justamente hablando de ese gran aspecto que introducirá la película, en esta cinta veremos a dos villanos bastante conocidos en los cómics, por un lado Kang el Conquistador y por el otro MODOK, ese cabezón que veíamos en las series animadas. Para empezar, veremos la primera variante de Kang el Conquistador en el UCM, ya que la que conocimos en Loki era llamada como He Who Remains o Aquel que Permanece, quien fue la adaptación de la variante Immortus de Kang en los cómics, descrita como una variante buena. En efecto, la versión del personaje que veremos en esta cinta será una de las versiones malvadas del personaje a lo largo del multiverso, cuyo propósito será escapar del reino cuántico extorsionando a Ant-Man con su hija, pues al parecer algo lo ha dejado atrapado en este lugar y Scott es quien debe ayudarlo. Es de recalcar que a diferencia de los cómics, veremos un Kang más guerrero y soldado al estilo de un líder militar y no tanto un conquistador como su contraposición de los cómics, cuya fuerza intelectual supera la física. Kang debutará en esta cinta para convertirse en el próximo Thanos del universo cinematográfico de Marvel en las fases 5 y 6, aunque es de recalcar que aún no se sabe si esta variante en específico será la que veremos en Avengers The Kang Dynasty como el gran villano, ya que ahora que tenemos un multiverso puede no existir ni una, ni dos, ni siquiera 10, sino una infinita cantidad de variantes de Kang, tanto buenas como malvadas. Ahora bien, Kang vendrá acompañado de un siniestro villano cuya historia con los Vengadores también es bastante extensa, y nos referimos a MODOK. Antes de hablar de su participación en la película, es necesario que hablemos de su historia en los cómics, para tener un poco más claro quién es él. Anteriormente conocido como George Tarleton, era un técnico y científico estadounidense que se unió a la organización de AIM para la creación del cubo cósmico, un elemento de sumo poder en Marvel que supera su adaptación cinematográfica como recipiente de una gema del infinito. Sin embargo, existen varios relatos que hablan de la vida de George antes de formar parte de esta organización. En uno se afirma que era un técnico experto de Pensilvania graduado con honores. En otro, según lo relata su padre, George carecía de inteligencia y fue contratado como conserje para AIM. El tercero afirma verlo como un hombre inteligente contratado por el ejército de los Estados Unidos para la investigación de armas. De cualquier forma, se unió al grupo científico radical ya mencionado AIM, cuyas siglas significan Advanced Idea Mechanics. En este lugar trabajó siendo parte de un equipo cuya función era crear el cubo cósmico, un dispositivo con capacidades infinitas. Sin embargo, el científico supremo Lyle Getz decidió que necesitaban una forma de estudiar el cubo, por lo que crearon el proyecto MODOK, que en inglés significa Mental Organism Designed Only for Computation, o en español como organismo mental diseñado solo para computación. Esto con el propósito de analizar y sondear el cubo cósmico para mejorar la productividad de la organización en sus esfuerzos científicos sin dejar de ser subordinado a los niveles superiores de la organización. Con ese fin alteraron mutagénicamente a George en este ser superinteligente,
todo esto en contra de su voluntad y teniéndolo como sujeto de pruebas en el proyecto. Durante el proceso, su enorme cráneo era demasiado para que su frágil cuerpo lo soportara, por lo que lo colocaron en una silla flotante llamada la Doomsday Chair o la silla del juicio final, un dispositivo tecnológicamente avanzado que magnifica sus capacidades psiónicas al enésimo grado y que puede ser autosustentable así como ser recargado a través de grandes cantidades de energía. Estos científicos imprudentemente no tomaron en consideración la teoría de que una habilidad superior conduce naturalmente a una ambición superior. MODOK no tardó mucho en volverse contra sus antiguos maestros y derrocar los dirigentes para hacerse en el control de AIM. Adoptó el nuevo acrónimo de su título MODOK, cambiando la C del final por una K, que significa Mental Organism Designed Only for Killing, o en español como organismo mental diseñado solo para matar, ya que era un asesino despiadado. Desde ese entonces estuvo al mando de la organización llevándola como una empresa supervillana, olvidando el factor científico de ella y usándola para en algún momento lograr venganza de los héroes a quienes guardaba rencor. Sin embargo, en la película no es así, ya que George Tarleton no existe que sepamos en el UCM actual de la Tierra 616, y es que a esta versión ya la habíamos visto luchar justamente en contra de Ant-Man, ya que hablamos de Darren Cross, o mejor conocido como el nuevo MODOK. Ya por filtraciones anticipábamos el regreso de este personaje visto en la primera entrega de Ant-Man. En este caso él interpretará a MODOK. Pero, ¿cómo pasó esto? Según recuerdan, en su último enfrentamiento contra Scott como el villano Yellow Jacket, Darren comenzó a desfigurarse en el proceso que Ant-Man llevó a cabo para volverlo subatómico. A diferencia del traje del hombre hormiga, el villano se redujo por partes, ocasionando que en su llegada al reino cuántico quedara completamente desfigurado. Según las filtraciones de la película, Kang encuentra a Darren y lo reconstruye como MODOK, de esa manera convirtiéndolo en un aliado y un soldado más para la eventual llegada de los héroes. Su rol estará encaminado a su venganza en contra de Scott y Hank por ser los principales causantes de su desfiguración y transformación. Sin embargo, se ha establecido que MODOK en dado momento traiciona a Kang para ayudar a los héroes, entendiendo que aunque sea una vez puede hacer algo bien, lo que al final ocasiona su muerte a manos de su antiguo maestro. Por otro lado, se piensa que MODOK es el villano oculto de la cinta, quien al final resultaría ganando al escapar del reino cuántico, dejando a los héroes y el conquistador dentro de él. Esto para salir al mundo normal y apoderarse de él. En este sentido, se dice que MODOK podría crear la organización de AIM en el UCM para convertirse en este villano de los cómics, que si bien no tendría la historia de respaldo original de George Tarleton, sí cumpliría el papel que tiene en las historietas. Además de que me refiero al verdadero AIM y no la mamada del mandarín escupefuego de Iron Man 3. La llegada de MODOK confirma algo que muy pocos han tenido en cuenta, y es que el aspecto del villano luce bastante bien para hacer una adaptación muy diferente a los cómics, tanto en su cabezota de Coristol como en su aspecto de armadura con la máscara y las armas, y con ello me refiero a cómo MODOK es capaz de autoabastecerse, relacionado en los cómics a la Doomsday Chair, y con esto debemos hablar un poco del hecho de que MODOK ya existe. Si bien MODOK puede escapar y convertirse en el villano de los cómics, también está la teoría de que el MODOK original aparecería gracias a esta adaptación del personaje, pues pensemos en que al ser reconstruido, un dispositivo como la silla del juicio final es la indicada para mantener a un ser de tales características. En este sentido hay dos posibilidades. La opción A es que Kang haya creado esta silla para ayudar a MODOK, y la opción B es que el conquistador la trajera a bordo de su nave cuando quedó atrapado en el reino cuántico. La opción A no funciona para mí. Si este es el caso, significa que es una silla perteneciente a otro universo donde MODOK ya existió, un universo que Kang había visitado antes, donde además conoció al villano y terminó quedándose con su silla, quizás por su muerte. Esto indica que así como en otros universos, el MODOK original existe en alguna parte de la línea de tiempo que ya conocemos. Ahora bien, la cosa es que si en algún momento de la película por cualquier razón, la silla o dispositivo que Darren utilizó para hacer MODOK saliera del reino cuántico, no sería nada descabellado pensar que en el futuro, George Tarleton de la Tierra 616 se convertiría en el MODOK que ya conocemos de los cómics. Primero por los experimentos que harían sobre él, y porque la verdadera AIM encontraría tal artefacto estudiándolo y posteriormente añadiéndolo al desproporcionado cuerpo de George, para que así pasemos de la adaptación medio XD que hacen en esta tercera entrega de Ant-Man a este temido villano de las historietas. Si bien el destino de MODOK aún es incierto en el UCM, creo que se pueden hacer grandes cosas con el personaje, y si no, pues podríamos verle lo bueno a esta versión, que si bien no es lo que se esperaba del todo, y que se sabe que muchos fans no aceptarán lo que se hizo con el personaje, veremos si fue digna la participación del villano en la película. La historia de Kang. Ahora sí, hablando del villano principal de esta cinta, Kang el Conquistador es un villano cuya historia en las historietas ha sido muy confusa por todas sus versiones y su relación con las líneas de tiempo. Sin embargo, se describe que era un humano del siglo 31, quien cansado de vivir en una época de paz, decidió viajar en el tiempo hacia el antiguo Egipto para gobernar como el faraón Ramatut.
Esto lo llevó a enfrentarse a los Cuatro Fantásticos. Al vencerlo, lo obligaron a regresar a su tiempo y en el viaje hubo una alteración en el espacio-tiempo que lo condujo al siglo XX, donde al conocer al Doctor Doom adoptó la identidad del Centurión Escarlata y trató de conquistar esa línea de tiempo, con la mala fortuna de que los Vengadores lo vencieron. Ante eso, Kang debió volver al futuro. Sin embargo, llegó al siglo 40 en una época de guerra. Allí, teniendo conocimientos de otras líneas de tiempo y utilizando su inteligencia, se dotó de una armadura y armas que le permitieron crear un imperio con soldados capaz de frenar dicha guerra, así como los imperios fuera de la Tierra. Sin embargo, la obsesión de Kang con el siglo XX fue más allá de su curiosidad, pues entre las múltiples variantes de sí mismo apareciendo en dicho tiempo y la repercusión de los héroes de este siglo en su futuro, Kang se transformó en un enemigo muy poderoso y nada ignorable para los héroes de la Tierra. En los cómics se conoce que al menos una de sus variantes es descendiente de Reed Richards, la cual es Iron Lad, la única de sus variantes que buscó detener su destino y convertirse en un héroe. En tanto a Kang se ha puesto en duda esto, ya que incluso se piensa que es descendiente de Victor Von Doom. En la cinta conoceremos la historia a fondo del Conquistador, que sería una variante del siglo 31, quien al comenzar a viajar por el tiempo se encontró con los héroes que terminaron derrotándolo varias veces. Ante eso, crearía un gran imperio con el que conquistaría no solo una, sino muchas líneas de tiempo, así como universos, enfrentando en cada uno a héroes que no pudieron pararlo, no solo a los Vengadores, sino que también se habla de grupos como los Cuatro Fantásticos, Defensores o X-Men que pudieron haber estado enfrente de él. Se dice que en uno de ellos, los héroes lo enviaron al reino cuántico, logrando atraparlo allí para que no escapara. En este lugar se encontraría con una variante desconocida de la heroína Wasp que había enfrentado en otro universo, a la cual engañaría para que lo ayudara a reparar su nave, prometiéndole recuperar el tiempo perdido con su hija. Cuando Janet se da cuenta de que es malvado, decide robar su fuente de poder y atraparlo más profundamente en el reino cuántico. Posterior a ello, Kang pasaría años buscando una forma de escapar sin ningún éxito. Ante eso, es necesario que hablemos del Imperio de Kang. Según lo que se ha visto en los trailers, Kang tendrá un gran ejército al que preparará para la lucha en contra de los héroes y su posterior escape del reino cuántico para invadir mundos a lo largo del multiverso. Sin embargo, aún es desconocido el origen de tal imperio, pues una teoría afirma que Kang lo creó en su largo tiempo como prisionero del reino cuántico, desarrollando la tecnología suficiente para crear armas y naves que portaran sus soldados. Por otro lado, se afirma que es una armada que Kang trajo consigo al reino cuántico al momento de quedar atrapado dentro de su gran nave multiversal, imperio que perfeccionó con tecnología cuántica y que utilizó para hacerse con el control de este lugar. Asimismo, se afirma que cada uno de los soldados es una variante de Kang, una teoría un tanto descabellada que no puede ser del todo descartada. A lo largo de su asentamiento en este lugar, Kang ha desarrollado conocimiento que le ha hecho entender mejor el reino cuántico, un conocimiento que lo ha hecho capaz de crear tecnología con esta energía, incluyendo armamento, dispositivos y fortalezas que lo convertirían en un objetivo casi imposible, e igualmente en una especie de héroe al ayudar y eliminar a los habitantes de este reino. Dependiendo de la historia que veamos, Kang y su imperio tendrían diferentes fines, y es que se afirma que él buscaría controlar todo el reino cuántico, entendiendo su importancia en el multiverso como una realidad cuya naturaleza es demasiado poderosa y explotable en sus recursos para extender su conquista a lo largo de las realidades. Por otro lado, se especula que es un imperio que Kang busca llevar fuera de este lugar para conquistar más mundos como en el pasado lo había logrado. Sin embargo, una de las filtraciones más confiables de la película afirma que Kang escapará del reino cuántico solo, sin soldados o naves que lo respalden, pero en este ámbito crearía un imperio fuera de este con su conocimiento y poder que lo ayuden a conquistar esta línea de tiempo, sumándole el hecho de que veremos la silla del tiempo como un dispositivo de suma importancia en la historia del Conquistador, como lo ha sido en los cómics y las animaciones. Para aclarar, la silla del tiempo es una silla creada por el mismo Kang, cuya función permite al portador viajar a través del espacio-tiempo desde cualquier lugar. En ese aspecto cuenta con altos sistemas de defensa y ataque, incluyendo rayos láser, equipamiento de armas y un escudo de energía capaz de soportar una explosión atómica, además de que cuenta con tecnología Stark muy avanzada. Se dice que en la historia, Kang no ha logrado escapar ya que su silla del tiempo está dañada por un componente que le suministraba energía, pero para hablar de eso debemos preguntarnos cuál es el plan de Kang. Según los dos puntos anteriores, sabemos que algo o alguien ocasionó que Kang quedara varado en el reino cuántico. Entendiendo eso, las razones se remiten a un posible enfrentamiento con héroes de otro universo que lo condujeron al reino cuántico y dañaron sus dispositivos al cabo de que no pudo utilizarlos para salir de allí. De hecho, en un plano del tráiler se le ve a Kang con un traje morado completamente diferente al que le vimos en las demás escenas, y al fondo se aprecia la silla del tiempo dañada. Posterior a eso, cuando se encuentra con Janet, este le pidió ayuda prometiéndole que recuperaría
pasaría el tiempo con su hija. Al descuidarse, Janet se enteró de sus planes y decidió arruinar aún más sus pocas opciones para lograr escapar de este lugar. En el presente se especula que Kang manipuló un evento en específico que conduciría a los héroes al reino cuántico, y fue la creación de la máquina de Cassie. Aún se piensa que Kang pudo alterar la temporalidad, logrando que la hija de Scott creara tal dispositivo, o incluso se especula que fue él quien susurró las ideas en la mente de Cassie para que todo ocurriera como él lo había planeado. De esa manera, una vez que los héroes ya estuvieran donde él los quería, manipularía a Scott diciéndole que si no le trae lo que él necesita, todo lo que ama y conoce en la vida dejará de existir. Sabemos que Ant-Man debe robar algo que asumimos será una fuente de energía, que aún desconocemos si es para su nave multiversal o su silla del tiempo, que en cualquiera de los dos casos será utilizada para que Kang escape del reino cuántico. En sí, ese es el plan de Kang, escapar del reino cuántico y continuar su travesía a lo largo de los universos conquistándolos. Sin embargo, su mirada estaría fija en el universo 616 debido a la traición de Janet y que, según se especula, los planes de Marvel encaminan a que en esta tierra del multiverso y en específico en esta temporalidad del siglo XXI se den acontecimientos que nuevamente afectarían el futuro controlado por Kang, lo que él debe de tener para mantener su dinastía del siglo 40. Sabemos que el plan de Kang se complicará y no saldrá del todo como él lo planeó, pero se nota que este ha sido estudiado en cada paso a tal punto que podríamos ver que todo fue un juego del conquistador en su longevo camino para apoderarse de todos los universos. ¿Quién es Krylar? En la cinta veremos nuevos personajes en este vasto universo que es el reino cuántico. En específico serán tres los importantes por decirlo de alguna manera. El que más destaca es Lord Krylar, interpretado por Bill Murray. Su historia en los cómics se abarca apenas en un cómic, The Incredible Hulk número 156 de 1972. En él se explica que Hulk está en un viaje a través del microverso, o lo que conocemos en los cómics del reino cuántico. Aquí aterriza en el planeta Kai con la conciencia de Bruce Banner en el cuerpo de Hulk. En el pasado Hulk ya había visitado este planeta donde se adaptó fácilmente al no sentirse excluido por los demás, ya que estos habitantes tenían piel verde al igual que él. A raíz de esto se sintió a gusto y en este caso había emprendido el viaje para encontrar a Yarela, su interés amoroso. En Kai existían dos civilizaciones, una de ellas situada en la isla de los asesinos Pit Pawo, hogar de la civilización más antigua del mundo donde floreció un alto nivel de tecnología, pero esta cayó al mar y casi no hubo sobrevivientes. Krylar es perteneciente de este lugar, siendo un inteligente hombre que trabajó para el gobernante del reino llamado Visis. En la visita de Hulk, este encuentra el reino demolido de Yarela, descubriendo que Visis la tomó prisionera. Krylar fue uno de los principales científicos de este tirano. Para él inventó una máquina que puede crear la encarnación física de los miedos más profundos de una persona. Al encontrarse con Hulk, la máquina creó un anti-Hulk para destruir el original, teniendo en cuenta que el miedo más profundo de Banner era su incapacidad para controlar su personalidad de Hulk. Al darse cuenta de que crear un Hulk para luchar contra otro tal vez no era buena idea, Krylar apagó la máquina. Por esa insolencia, Visis apuñaló a Krylar en el estómago, dejándolo muerto. Y ahí acaba el Krylar de los cómics. En la película se describe como un aristócrata gobernante de Axia, lugar donde se desarrollan los acontecimientos de la película. Egocéntrico y cobarde, se dice que tiene una gran inteligencia y que en el pasado tuvo una relación amorosa con Janet, lo que genera que las cosas sean incómodas con Hank, aunque él no se enoja con Janet. En la película puede trabajar para Kang incluso al punto de traicionar a los héroes o estar en contra del conquistador y unir fuerzas con la familia hormiga para derrotarlo, que por filtraciones ya se afirma que la batalla final verá a los ejércitos de Kang y Krylar luchando por ver qué imperio sobrevivirá. Más allá de eso se desconoce qué rol tendría y si será importante en el futuro del UCM, pero por ahora esto es lo que sabemos del personaje. Freedom Fighters. En la película también veremos nuevos personajes que se unirían a la lucha de los héroes en contra de Kang, pues ya por información que se reveló de la cinta, sabemos que en ella se mostrará una comunidad del reino cuántico quienes fueron desplazados por el conquistador en su llegada a este lugar. Desde ese momento esta civilización pasó a llamarse como los Freedom Fighters o los luchadores de la libertad. Todo esto debido a la represión que la población del reino cuántico sufrió a partir de la llegada de Kang. En los cómics no hay grupo llamado así ni hay una historia, tan solo comparten el nombre de Freedom Fighters con un grupo de héroes de la Tierra 717. En la película veremos esta historia de que quieren venganza en contra de Kang con el fin de liberar el reino cuántico de su dinastía. Asimismo veremos que Janet hizo parte de ellos en el pasado. Su líder será Yentorra, interpretada por la actriz Kathy O'Brien. En los cómics curiosamente es sobrina de Yarela, el interés amoroso de Hulk proveniente del planeta Kai que acabamos de mencionar en la historia de Krylar, lo que justamente acercaría sus historias. Si bien Yentorra en las historietas no tiene mayor relevancia, se espera que
que también pueda estar en contra de Krillin por ser un egocéntrico gobernante del reino cuántico y que su guerra con Kang la lleve a unir fuerzas con este personaje y los héroes de los que hace parte Janet, a quien conoció en el pasado. O incluso se teoriza que ella asumió el liderazgo de los Freedom Fighters después de que su tía Yarela muriera en el pasado, quien fue la aliada de Janet en el pasado en contra de Kang. Por otro lado veremos a Quas, el tan incógnito personaje del actor William Jackson Harper. A él se le describe como un telépata miembro de los Freedom Fighters. Sin embargo, está la teoría de que su personaje, quien no existe en los cómics, es en realidad Quasar, un agente de S.H.I.E.L.D. quien protegió unos artefactos muy poderosos de la organización de AIM. Estos artefactos eran las bandas cuánticas, que lo dotaron de superpoderes y lo convirtieron en un ser hecho de energía cuántica pura. Es natural pensar que por el nombre pueden estar relacionados, pero no hay muchos indicios de que esto pueda ocurrir. Aún así veremos si estos personajes serán importantes o no en la historia, y aún más en su propósito de liberar el reino cuántico de Kang. Conexión con The Kang Dynasty. Por obvias razones, esta cinta tendrá mucho que ver con la quinta película de los Vengadores, cuyo villano principal también es Kang. Ahora bien, ¿cómo se dará esa conexión? Si bien aún están las dudas de si esta será la versión del villano que veremos en dicha película, podríamos especular que el plan del Conquistador lo hará fijar su mirada en el universo 616 como la primera tierra que reclamará desde su escape del reino cuántico. A raíz de ello se plantea que cuando eso ocurra, es decir en el final de la película, Kang saldría a un mundo donde han pasado varios años desde que Scott y su familia quedaron atrapados en este lugar. La cosa iría así: según Avengers Endgame, una hora en el reino cuántico equivale a un año en el mundo real, por lo que todo dependería del tiempo en el que permanezcan en dicho lugar. Sin embargo, también dependería de la ubicación en específico que tengan en el reino cuántico, ya que sabemos que Scott pasó 5 horas en el reino cuántico que equivalieron a 5 años, pero también que Janet pasó varios años que equivalieron al mismo tiempo en la Tierra. La forma en la que empata con Kang Dynasty es el hecho de que la película se estrenaría entre el 2026 y el 2027, por lo que si esta película termina con el villano escapando al mundo normal y allí empieza la dinastía de Kang, la forma de justificarlo es a través de la temporalidad del reino cuántico, que para los héroes serían quizás días o tal vez horas, pero que en el mundo normal equivaldrían años en los que pueden surgir nuevos grupos, nuevas amenazas y nuevos héroes que veamos en otros proyectos para que se enfrenten a Kang en la quinta entrega de los Avengers. Sí o sí, esta película tiene que dar indicios de cómo iniciaría esa historia y cómo los papeles van acomodándose hasta llegar a tal acontecimiento, donde no solo Ant-Man y Wasp se unirían para enfrentarlo, sino que deberán unirse todos los héroes que se pueda para detener la gran amenaza del Conquistador. Quantum Nexus. Ahora bien, regresando a la película, es de recordar que el reino cuántico no solo será el lugar en el que se desarrollen tales acontecimientos, sino que probablemente sea la base de muchos fenómenos que próximamente veamos en el UCM relacionados al tema del multiverso. Para empezar, esta es la encarnación cinematográfica del microverso que conocemos en los cómics, una dimensión a la que se accede a través del uso de partículas PIM y que acuerda una gran cantidad de planetas y amenazas, además de que muchos personajes de las historietas han tenido aventuras allí. Sin embargo, en el UCM se le ha explicado como un reino de proporciones primitivas con parajes peligrosos y una gran cantidad de organismos vivientes. En esta cinta lo que se tratará de hacer es darle un giro a ese concepto presentándolo como un universo completo que aguarda más de lo que pensamos, incluyendo tecnología y más amenazas de las que conocemos. Dentro de su naturaleza, el reino cuántico altera las condiciones que ya conocemos sobre el espacio-tiempo, modificando la temporalidad entre dimensiones y por tanto su uso. De esa manera, según una filtración, en esta cinta se presentará un lugar llamado como el Quantum Nexus o el Nexo Cuántico, lugar donde las variantes de diferentes universos de un personaje se encuentran. La filtración afirma que en la escena, Scott se encontrará con sus variantes de otros universos y deberá luchar contra MODOK. Ahora bien, si este lugar aguarda tal naturaleza, significa que no solo el Nexo Cuántico, sino que todo el reino cuántico es un lugar capaz de conectar los universos, tal así que se confirma por el hecho de que Kang está atrapado allí, debido a que él llegó proveniente de otro universo. Esto plantea la pregunta de ¿qué más sorpresas podríamos encontrarnos en su exploración? Pues al ser un universo entero, significa que sus rincones son infinitos, y si todos los universos tienen acceso a él, podríamos encontrar a diferentes héroes o villanos que fueron transportados allí que no han logrado escapar. Por ejemplo, Doctor Doom, los Cuatro Fantásticos o incluso Galactus, quienes en los cómics han recorrido este lugar. La teoría plantea que es el nexo cuántico una especie de portal multidimensional que permite viajar entre universos, pues sabemos que puede accederse a través de cualquier lugar tan solo haciéndose su
subatómico y que al escapar regresas a tu universo. Pero si la teoría es cierta, significa que desde el Quantum Nexus un personaje de la Tierra 616 puede viajar a cualquier rincón del multiverso a través del reino cuántico. De esa manera se entiende la importancia que tendría este lugar en las diferentes tierras del multiverso y por tanto en la saga multiversal de Marvel. Y sí es cierto que como raro buscan darle explicación a todo a través del reino cuántico, pero si lo pensamos, no es nada descabellado el hecho de que este lugar sea un nexo multiversal de realidades muy importante en el futuro del UCM. ¿Ant-Man muere? Una de las mayores preguntas que ha surgido sobre esta película es si este es el fin para el querido Hombre Hormiga, pues al enfrentarse a un villano de tal calibre como Kang, pareciese que un héroe más debería sacrificarse en un intento de salvar a todos de esta gran amenaza. Sin embargo, por las filtraciones que se han revelado, que se apegan a lo que ya se nos ha dejado ver de la cinta, no hay ningún indicio de que Ant-Man morirá en esta película. Eso sí que quedará atrapado en el reino cuántico y deberá buscar una forma de salir. Además de eso, se nos presentará un Scott que debe reencontrarse con su hija después de todo el tiempo que perdió desde el blip cuando quedó atrapado en el reino cuántico, lo que a su vez lo obligará a trabajar para Kang a cambio de esto. Sin embargo, al darse cuenta de las intenciones del villano, deberá hacerle frente incluso al punto de enfrentarse a él 1 versus 1, que solo para aclarar se genera a raíz de que Kang detiene a Scott justo al final de la película cuando están a punto de cruzar el portal que los llevará al mundo normal. Por ello es que vemos el desarrollo a putazos que le dan a Ant-Man, rompiéndole su casco y casi matándolo. Esto parará cuando Hope regrese por él y Kang logre escapar de este lugar dejándolos varados a ambos allí. El final de la película no deja a Scott muerto, sino que lo deja en una posición muy desfavorable dentro del reino cuántico. Así que tranquilos, Ant-Man no morirá esta vez, creo. Conexión con Shang-Chi. Aún después de cierto tiempo que ha pasado desde su estreno, la escena postcréditos de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos se ha mantenido en un misterio, pues al parecer Ant-Man and the Wasp: Quantumania tendría las respuestas a las dudas que se generaron con dicho momento, pues en los trailers apreciamos que en la fortaleza de Kang hay unos aros con descripciones muy parecidas a las que vemos en los anillos de Shang-Chi. Adicionalmente, en un fotograma del último avance, vemos a Scott bajo una gran cantidad de energía que es similar a la que vemos en la postcréditos de Shang-Chi con la señal. La teoría tiene dos opciones. La opción 1 es que Kang sería el creador no solo de los anillos, sino también del brazalete de Miss Marvel, que supuestamente guardaría una conexión también con los anillos. De esta manera, esta tecnología sería propiedad del Conquistador que él desea para salir del reino cuántico, y asimismo serían como las gemas del infinito lo fueron para Thanos, al ser artefactos de sumo poder que no se han explorado del todo en el UCM. Así, se rumorea que el plan de Kang para encontrarlos una vez que escape es crear una especie de receptor que active una señal dentro de los anillos para posteriormente buscarlos. Así, la señal que vemos en dicha escena es una señal que los anillos envían a su creador para que venga a buscarlos, y se dice que adicionalmente el rastreo del brazalete es lo que ocasiona que este actúe raro en el final de Miss Marvel. La segunda opción que tenemos es que de alguna forma este lugar del reino cuántico guarde alguna conexión con los anillos, por lo que Ant-Man en dado momento vería la forma de enviar una señal a través de este lugar, sin saber que el satélite que la mandaría hacia la Tierra serían los anillos. De esa manera se estipula cómo los anillos guardarían una gran importancia en las nuevas fases del UCM como elementos que son capaces de muchísimo más de lo que vimos en Shang-Chi, guardando una especial conexión con otras dimensiones y líneas espaciotemporales. Si bien aún nos hace falta ver cuáles de estas opciones se daría, es probable que al final resulten como un simple guiño, aunque no podemos descartar esta conexión. Una nueva heroína. Por último, en esta cinta veremos el inicio de Cassie Lang como heroína, algo que desde hace tiempo se suponía cuando se le presentó en la primera película. En esta historia veremos que ella debe tener una reconexión con su padre debido a los 5 años que él no estuvo en su vida, debido a quedar atrapado en el reino cuántico, tiempo en el que se infiere que Cassie estudió las partículas PIM y el camino de su padre como Ant-Man, que aún después del regreso de Scott y la mitad de la población se nos presenta que ella sigue intrigada por estos temas, e igualmente en el cómo ayudar a la gente. Esto es una similitud que tiene en los cómics, donde el divorcio de sus padres ocasionó que al pasar el tiempo con su padre, esta se quedara en la mansión de los Vengadores, donde secretamente se expuso a las partículas PIM con la esperanza de convertirse en una heroína como su papá, como probablemente lo veamos en la película. Asimismo, la travesía de Cassie la ha hecho portar dos nombres en los cómics. El primero fue Stature, que adoptó posterior a la muerte de su padre al querer ocupar su lugar como heroína. Esto la llevó a ser parte de los Young Avengers, curiosamente desarrollando un amor por Iron Lad, la versión heroica y más joven de Kang el Conquistador en las historietas, que es poco probable que lo veamos en esta película, pero no en el futuro. Su final llegó en un enfrentamiento con el Doctor Doom, donde sus poderes se salieron de control, ocasionando que Cassie se sacrificara para salvar a todos. Sin embargo, fue el mismo Doom quien
en un futuro la reviviría. Cuando esto ocurrió, tanto Cassie como Scott abandonaron sus mantos heroicos, pero fue hasta una misión para el Power Broker en contra de la compañía de Darren Cross que retornó a sus actividades heroicas, lo que directamente ocasionó que su padre también lo hiciera. Desde ese momento ella se convirtió en Stinger, o en español llamada como Aguijón. En la película se piensa que por el traje del personaje veríamos a Stinger, saltándonos el desarrollo inicial que tuvo en los cómics. Sin embargo, se piensa que veríamos a Stature porque esta es apenas el inicio de Cassie como heroína. Eso ya lo descubriremos al verla. Además, en la historia ella tendrá un gran peso por indirectamente desencadenar todos los acontecimientos a través del uso de su dispositivo, y que una vez allí será el factor principal que obligue a Scott a trabajar para Kang. Además de que, como mencioné, la reconexión con su padre será un tema fundamental en la historia. Aún se desconoce cuál será su futuro en el UCM, pero creo que es más que obvio que hará parte de los Young Avengers y tendrá gran relevancia en próximos proyectos de Marvel. Y bien, eso es todo lo que debes saber antes de ver Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Si bien es probable que muchas cosas salgan, es probable que otras no. Aún así, debemos recordar el gran potencial que esta película tiene al introducir al próximo gran villano de Marvel y todo lo que esto conlleva. Adicionalmente, la exploración del reino cuántico más a profundidad y el nacimiento de una nueva heroína creo que son suficientes razones para emocionarse por esta cinta, que en lo personal espero que no decepcione, por lo que veremos qué nos tiene deparado Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que esperas de la película en los comentarios. Y si quieres ver más contenido de Ant-Man and the Wasp: Quantumania antes de su estreno, no se te olvide revisar más videos sobre ella a los que puedes darle clic ya mismo. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.